Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, la palabra tuya, Señor, esa bendita palabra, Señor, tu santa Biblia, Señor, que tú nos has dejado, Padre amado, para que sea la lámpara, Señor, la lumbrera de nuestro camino, Señor, que sea la que nos guíe, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre, que cada quien, Señor, pueda ser confrontado, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo, Padre bendito, Señor. Te pido que uses mis palabras, Señor, que seas tú guiando, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nuestros corazones, Señor, el hacer, Señor, como el querer, Padre, por tu buena voluntad, Padre bendito. Te pido que bendigas, Señor, la vida de aquellos hermanos que están con necesidades de salud, Padre. Te pido que bendigas la vida de aquellos hermanos que quizás todavía no se sienten en confianza, Padre amado, de salir todavía de sus casas, y que sabemos que esta situación poco a poco irá desarrollándose, irá cambiando, Señor, positivamente. Señor, sabemos que todo está bajo tu voluntad, Padre. Igual, Padre, te damos las gracias por los que podemos estar en este lugar, Señor. Igual te doy, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Bueno, quiero que vayan conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el versículo 28. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 30. Vamos a hablar de un tema un poco particular, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esta pequeña porción de la palabra nos dice algo muy fundamental para nuestra fe, y nos dice algo muy tremendo para que nosotros podamos crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 28, le voy a dar lectura. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que en la escritura se cumpliese, tengo sed, exclamó el Señor. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, otra vez, consumado es. Subraye eso en su Biblia, si acaso no lo tiene subrayado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Esta última expresión que nuestro Señor Jesucristo hace, ¿verdad?, en la cruz, en el momento que el Señor está clavado en la cruz, en el momento en el que el Señor está en un momento de agonía, en un momento de terminar con su vida en esta tierra, antes de entregar el Espíritu, justo antes de entregar el Espíritu, justo antes de morir, el Señor exclama esto: consumado es. Muchas veces, miren, yo he estado estudiando bastante este tema en esta semana y he visto muchas versiones de películas, ¿verdad? Ustedes saben que para estas fechas todos los programas de televisión, películas que se pasan acerca de la vida de Jesucristo. Y cuando llegamos a esta precisa palabra, que es la que vamos a tratar de entender un poco esta noche, muchas veces se expone como que si fuese una palabra de derrota, como que si fuese una palabra de ya no puedo más. Pero es todo lo contrario. Es una palabra que expresa, porque entendamos de que como nosotros la vemos en nuestro idioma, consumado es. ¿Qué quiere decir realmente? Tenemos que ir al idioma original. El idioma original, esto fue escrito, el Evangelio de Juan, estaba escrito en el idioma griego. Ahora, en el idioma griego la palabra es tetelestai. ¿Qué esta palabra qué significaba o qué denotaba la palabra griega o en sí el verbo? El verbo, como lo tengo yo escrito acá, dicha expresión, la cual en el idioma original en griego, es una palabra que denota el cumplimiento total de una obligación. Ojo con eso. El verbo comunica la idea de cumplir una tarea asignada. El verbo también denota cuando nosotros hemos terminado de hacer una obra la cual nos hemos esforzado y esmerado en hacer. El verbo denota el momento exacto cuando usted lo termina, cuando culminamos la tarea. Eso denota este verbo. Entonces, cuando nosotros leemos de la palabra consumado es, realmente lo que estamos diciendo es el pago fue hecho. Eso es lo que el Señor está diciendo, solo que nosotros al verlo desde el exterior y cuando leemos pensamos, miren, yo he escuchado herejes decir la cruz es la derrota de Cristo.
He escuchado eso muchas veces últimamente en estos años, siendo que vamos en dirección al tiempo, al tiempo, ¿verdad? Del final, al tiempo donde se va a empezar a hablar cosas de la palabra, cosas que la palabra no dice, y muchas veces vamos a escuchar decir que esto es una expresión de derrota, el cual en el idioma original, el verbo original, lo que denota es victoria, es cumplir. Miren, en el tiempo, en el contexto en el cual esto fue escrito, este verbo, estaba yo investigando y encontré con un estudioso, no vale la pena decir el nombre, pero bueno, una persona que se da la tarea de hacer estudios de documentos muy antiguos. Y en el tiempo de los romanos, ustedes saben que los israelitas, al estar conquistados por los romanos, pagaban tributo. Y pagaban muchas veces alto tributo. Y ellos recibían, así como hoy nosotros recibimos, ¿verdad?, nuestras cuentas de taxes a pagar. Así recibían ellos también. Y entonces cuando ellos pagaban y saldaban la cuenta, decían, tetelestai, consumado es. Eso es lo que denota la expresión. Es una expresión, es como si usted, mire, póngase a pensar, es como que si usted debe su casa, usted está pagando su casa y hoy usted va al banco y va a dar el último pago. ¿Cómo usted va a dar ese último pago? ¿Llorando? Estoy triste, ¿qué voy a pagar? No, usted va feliz, usted va contento porque logró cumplir aquella tarea, aquella obra que a usted le ha costado mucho hacerlo. Al Señor la obra en la cruz le costó su vida, le costó su sangre. El Señor Jesucristo entregó todo por nosotros. Y al momento de entregar el Espíritu, el Señor dice, tetelestai, consumado es. Es una frase que nos da la victoria, que nos entiende que esto es el cumplimiento de las promesas de todo el Antiguo Testamento del Señor para salvarnos. Dios, Jehová Dios hizo promesas. Miren, durante la semana yo estuve leyendo mucho acerca de esto y por curiosidad estuve marcando un poco desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántas promesas anuncian al Mesías? Y bueno, yo les digo, no soy el gran estudioso, con costo logré contar 245, pero según otras opiniones hay más de 375, que yo ya no llegué hasta ahí. Entonces, el Señor nos dio una promesa desde el Antiguo Testamento, que el Señor vendría y nos salvaría. Mire, vaya conmigo al libro de Isaías, vamos a ver solo algunas, porque por el tiempo no podemos verlas todas. Vaya conmigo al libro de Isaías, al profeta Isaías, al capítulo 35, perdón. Versículo 4 solamente. Decid a los de corazón opacados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo promete venir con pago a salvarnos, y ese pago es el Cordero inmolado, clavado en la cruz, entregando su vida para darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Vaya conmigo ahí mismo a Isaías 53. Creo que esta es la más conocida. Isaías 53, versículo 10. Cito así la palabra del Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción el alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sigue el Señor prometiendo venir con retribución, con pago. ¿Cuál es ese pago? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en el madero, en la cruz, en el Gólgota, en el Calvario. Ahí fue entregada la vida de nuestro Señor por pago para redimir a los pecadores. Vaya conmigo a los Salmos, al libro de los Salmos. Vamos rápidamente ahí. Vaya conmigo al Salmo 22, versículo 1.
Lo cito así, Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor en la cruz, antes de llegar a este versículo 28, ya el Señor había clamado eso en la cruz también. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted lo puede ver ahí en el capítulo 19 de Juan. Otra promesa, otra profecía cumplida a través de ver a Cristo clavado en la cruz durante todo ese proceso. Salmo 69, hermanos, Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Otra profecía cumplida. El Señor Cristo en la cruz es Dios mismo viniendo a salvar a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo aquel que ha creído por la fe y aceptado ese sacrificio. Aceptar que Cristo vino y murió por nuestros pecados, que Él fue clavado, fue inmolado por nuestros pecados para darnos el perdón, la vida eterna y la salvación. Este sacrificio es el pago demandado por nuestros pecados. Él cargó con todo en la cruz y es el cumplimiento victorioso del plan divino de salvación. Y esto ya estaba establecido desde el inicio del mundo. Nosotros no podemos pensar tampoco de alguna manera de creer de que el Señor Jesús se encontraba en la cruz por una casualidad, que el Señor se encontraba en la cruz porque las personas que hicieron, ¿verdad?, todo lo posible por llevarlo hasta ahí, que era la obra de ellos. El Señor ya desde su nacimiento, el Señor ya estaba provisto para hacer ese cordero inmolado, ese sacrificio que Dios estaba pidiendo como pago para perdonar los pecados y poder redimir la maldad de la humanidad. En Génesis 3:15, a partir de Génesis vemos cómo el Señor, otra profecía en la cual el Señor nos anuncia que un sacrificio será dado, ¿verdad? Vaya conmigo a Génesis 3:15, otro versículo muy conocido. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Otra vez, Cristo en la cruz. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, según lo que yo logré investigar, son más de 375 profecías, las cuales Cristo cumple en la cruz de una manera absoluta. Entonces, la cruz es el medio. Escuche bien, la cruz es el medio por el cual el Señor tenía que entregar su vida, en el cual la sangre preciosa de nuestro Señor tenía que ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre no hay muerte tampoco. El Señor tenía que morir de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor tenía, escuche bien, la palabra dice que Dios lo hizo pecado para darnos perdón a nosotros y redimirnos y ser el pago por ese sacrificio, ¿verdad?, que el Señor Dios estaba demandando. ¿Verdad? Entonces, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, ahí en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. Es un capítulo, el capítulo 10 de los Hebreos exalta todo el sacrificio de nuestro Señor. Solamente el versículo 6 dice así: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. ¿De qué está hablando acá? Que solamente el sacrificio de un cordero limpio, puro y sin mancha iba a ser aceptado para calmar la ira de Dios. Ningún otro sacrificio podía ser, porque todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, de machos cabríos, de corderos, todos esos sacrificios eran vanos. El Señor, mire, vaya conmigo ahí a Isaías, de nuevo, por favor. Hoy vamos a leer bastante. A mí me encanta apoyar todo lo que digo con la palabra. Yo no vengo aquí a hacer un monólogo, yo vengo aquí a leer la palabra del Señor. Mira el capítulo en Isaías, el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11.
Mire lo que dice aquí la palabra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, porque el Señor está demandando un sacrificio de un ser puro, limpio, sin mancha. Pero ningún animal puede sustituir esa pureza la cual encontramos en el ministerio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que en su vida glorificó todo el tiempo al Padre, que fue tentado en todo, así como usted y como yo. Él también fue tentado, pero Él no pecó. Él siempre que fue tentado, mire hermano, con la palabra de Dios Él respondió la tentación. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la hacemos nuestro camino, la hacemos nuestra guía, nosotros también vamos a estar en esa vía. Pero Dios, al consumar la transacción nuevamente, al decir consumado es Dios mismo viniendo para salvarnos, porque ningún otro ser podía estar en la condición de nuestro Señor, en la condición de pureza de nuestro Señor, en la condición libre de pecado de nuestro Señor, en la condición de que Él, sin haber cometido ningún mal, sin haber cometido ningún pecado, sin haber cedido a ninguna tentación, el Señor cargó con todos nuestros males. El Señor cargó con todos nuestros pecados. Entonces, esta expresión es la satisfacción del cumplimiento de la misión. Escuche bien, cuando el Señor dice en la cruz, consumado es Dios mismo hablando a su Padre. Es Cristo hablando a su Padre. Es Cristo en la carne hablando a su Padre, diciendo, ya lo que venimos a hacer está hecho. Jesús, la noche antes de ser entregado en el Getsemaní, el Señor oró al Padre. El Señor pidió que si era su voluntad, que pasara esta copa de Él. Es que hay otra manera de comprar a la humanidad. Es que hay otra manera de redimir a los pecadores. Es que hay otra manera de hacer que estas personas, que esto corruptible se vuelva incorruptible. Y la respuesta fue silencio total. Y el Señor, en plena obediencia, glorificando a nuestro Padre Dios soberano, todopoderoso, Él dejó, escuche bien, Él dejó que se crucificara. Él lo dejó. No es que el hombre vino y el hombre tenía más poder que Dios y ponerlo en la cruz y crucificarlo. Él entregó su vida por nosotros. Consumado es. Consumado es el pago de nuestra deuda. Usted y yo teníamos una deuda. Nosotros nacemos con nuestra naturaleza de pecado. Yo no puedo darme en sacrificio por nadie. En la historia han habido personas altruistas, personas que han sacrificado mucho por otras personas. Pero eso, como lo leímos en Isaías, capítulo 1, en el versículo 11, son sacrificios vanos. Son sacrificios vanos porque una persona, por muy buena que pretenda ser, siempre va a fallar, siempre va a caer, siempre se va a equivocar. Un pecado será cometido. No importa si usted comete un solo pecado en el día. Solo bastó en el Edén un solo pecado para que toda la humanidad naciera con pecado. Para que todo hombre, después de ese primer Adán, dice la palabra de Dios que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, refiriéndose a Adán y a Eva.
Pero en el capítulo 5 de Génesis, usted podrá ir a buscarlo después y va a ver que Adán y Eva tuvieron un hijo, el cual nació a la imagen y a la semejanza de Adán, no a la imagen y semejanza de Dios. Cada hombre después de ese momento nace siendo un pecador y necesita arrepentirse y reconocer que es Cristo en la cruz quien paga por ese precio de nuestro pecado. Ninguna buena obra que yo pueda hacer puede salvarme. Solamente arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida al Señor Jesucristo, entregar mi corazón y empezar a caminar en su espíritu. Ahí, vaya conmigo a Primera de Corintios. El apóstol Pablo nos lo expresa también de una manera muy preciosa. Primera de Corintios 15. Ese reloj está caminando, ¿verdad? No, porque si no, pues yo a veces me emociono y el tiempo se va volando, ¿verdad? Vayan conmigo a 1 Corintios 15, el versículo 54. Este capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo nos explica de una manera tremenda la resurrección de Cristo, que nosotros en Cristo también tenemos la vida eterna, la salvación, que nuestra vida, nuestra salvación, nuestra fe está asegurada porque Cristo se dio en la cruz por nosotros. Mire lo que dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y cuál es esa victoria? Consumado es en la cruz el Señor, sabiendo el plan, el cual ya estaba establecido desde la fundación del mundo para redimir los pecados. ¿De quién? De la humanidad. No hay pecado, absolutamente pecado más grande que el amor de nuestro Dios. No hay pecado más grande que el Señor no pueda perdonar. Ese sacrificio entregado en la cruz, porque el justo fue entregado por los injustos. Nuevamente reitero, nosotros, por muy buenos que pretendamos ser, nunca podríamos estar por nuestros propios medios en esa relación con Dios, la cual Cristo nos ha proporcionado a través de su muerte y resurrección. Jesús paga el precio por todo nuestro pecado. De ninguna manera, escuche bien, de ninguna manera podemos pensar que esta es una expresión, consumado es, que es una expresión de aflicción o de derrota. Todo lo contrario, otra vez, imagínese usted, yo sé que muchos de los presentes y los que nos estarán viendo tienen deudas y tenemos deuda y a veces podemos, imagínese si usted va mañana al banco y usted entrega el total de la deuda, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Se va a sentir triste? ¿Se va a sentir? No, se siente feliz, contento porque salió de esa situación. Nosotros que somos humanos nos podemos sentir así. Ahora imagínense, nosotros la deuda del pecado no podíamos hacer. Mire, si usted debe dinero, usted trabaja, se busca un overtime, hace horas extras, hace lo que sea y usted paga esa deuda. Pero ¿cómo usted pagaba la deuda del pecado? Porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo ahora estamos con Él, en su presencia, y ahora somos salvos. Y los que estamos aquí podemos decir, amén, gloria a Dios, somos salvos. Y eso es la seguridad que Cristo nos da cuando dice, consumado es, tetelestai. Esa expresión es una expresión de victoria, no es una expresión de derrota, no es una expresión de aflicción. No es que Cristo estaba afligido en la cruz. Sí, para el Señor no fue fácil, porque Él es el que fue a la cruz. Él es el que recibió el castigo. Él es el que recibió el daño. Él es el que dice la palabra de Dios que el Señor lo hizo pecado por nosotros. Amén, aleluya. Eso es algo tremendo cuando uno entiende y no comprende y uno dice, ¿qué podía hacer yo entonces para alcanzar el perdón de mis pecados? ¿Qué podía hacer yo para poder pagar la deuda con la cual he nacido? Con la cual he nacido a través de mi naturaleza, que no me puedo despojar de ella por mis propios medios. Pero Cristo en la cruz nos ha dado la victoria. Lea nuevamente el versículo 54 de 1 Corintios 15. Escuche bien, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en su victoria. Usted ya no tiene más muerte una vez que se arrepintió de sus pecados y usted empieza a caminar en el Espíritu de Dios y alcanza la salvación por obra del Espíritu Santo de Dios. Aleluya sea la palabra del Señor. Es Dios mismo quien planifica esto de esta manera para llevar a cabo el plan de redención de la humanidad. Nuestro Señor muere por su propia voluntad. Eso es otro punto que tenemos que tener muy claro cuando el Señor dice consumado es. Quien está dando el pago es Él. Quien se está esforzando por entregar ese pago es Él. Al Señor para el Señor no pensemos de que he escuchado personas decir, no, pero es que Cristo siendo Dios era sencillo para Él. No fue fácil. No fue fácil. Imagínese si usted tuviese el poder de hacer cualquier cosa y usted mismo se limita a usar su poder. No es fácil eso. Y el Señor como ser humano tuvo que soportar, demostrándonos que Él siendo 100% hombre, también 100% divino, Él dice consumado es, para darnos la victoria y darnos la seguridad de que la muerte ya no tiene nada más que ver con nosotros. ¿A qué me refiero? A la muerte espiritual, no a la muerte física. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Un día partiremos de este mundo. Pero tenemos la seguridad, porque la seguridad nos lo da, consumado es, Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre para redimirnos, para justificarnos y darnos así la santidad. El Señor, su sangre derramada, nos compra. Es el precio por el cual Dios exigía, es el precio, ese sacrificio puro, limpio, sin mancha, ese ser limpio de pecado que paga por los injustos, derramando su sangre para lavarnos, para limpiarnos de nuestro pecado. Cuando decimos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia, es porque la sangre de Cristo nos justifica delante del Padre. Y dice la palabra, ¿verdad?, que también nos da la santidad. O sea que ahora nosotros como hijos de Dios, una vez que hemos alcanzado, una vez que nos hemos asido de esa esperanza, de esa fe, tenemos que empezar a vivir como Dios lo pide. Tenemos que empezar a vivir en esa santidad que Dios, Él es la santidad, Cristo es la santidad, y ahora el Señor está en nosotros. Dice allá en Juan, vaya conmigo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. En el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor está en nosotros una vez que hemos entendido que el Señor, Él es el que pagó el precio. Él es el que hizo toda la obra para abrir la puerta de lo que llamamos la fe, el tiempo de la gracia. Nosotros la gracia, el tiempo de la gracia empieza con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús muere, es crucificado, derrama su sangre, resucita el tercer día y ahora nos ha abierto esa puerta estrecha. La puerta no es tan ancha, es una puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha la puerta? Porque ahí usted tiene que pasar. Mire, es como tal cual cuando usted va al aeropuerto y necesita subir a un avión, ¿verdad? Que no entra todo el mundo a como le da la gana. Cada quien tiene que pasar por un espacio estrecho donde le revisan todo, donde usted tiene que entrar tal cual es. Si usted quiere entrar a través de Cristo, no hay pecado que sea más grande que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo único que uno tiene que hacer es reconocer que el Señor Jesús es el que pagó en la cruz. Consumado es. Él dio el pago por nuestros pecados. Y reconocer que soy pecador. Y reconocer que no puedo hacer nada por mis propios medios para alcanzar el perdón, más que creer en Cristo Jesús. Y ojo con esto, el Espíritu de Dios, el cual viene a morar en nosotros, es el que nos convence de pecados, y es a través de la obra de su Espíritu que nosotros vamos a creer.
Es a través de la obra del Espíritu de Dios quien me va a convencer de mi maldad, quien me va a convencer de mi pecado, que me va a hacer entender cuál es el camino que yo debo de elegir. Y ese camino es la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino es la fe que el Señor abrió esa puerta estrecha, la cual usted debe pasar y venir ante los pies del Señor y decirle tal cual usted es y decirle: Padre, ya no quiero seguir cargando estos pecados y quiero reconocer que soy un pecador y quiero arrepentirme de mis pecados y quiero empezar a vivir contigo en una nueva relación para ser adoptado con Cristo y empezar a vivir en una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Es la santidad. La sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo ha hecho la justificación por nosotros. Nos ha dado la paz entre Dios y el hombre. Ahora no hay más enemistad una vez que usted decide entregar su corazón a Cristo. Una vez que usted decide caminar con el Espíritu de Dios, ya no hay más enemistad. Ahora usted puede estar en la presencia misma de Dios. Vaya conmigo ahí otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Cito así la palabra de nuestro Señor. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Usted, al entrar por la puerta estrecha de la fe, al venir a los pies de Cristo, al venir a los pies de la cruz, reconociendo que el Señor es el que pagó por mis pecados, reconociendo que el Señor es el que puede perdonar, reconociendo que el Señor es ese precio el cual era pedido para poder lavarnos de nuestros pecados. Reconociendo todo eso, es que usted puede llegar al trono de la gracia a través de la justificación que Cristo nos ha dado por su sacrificio santo, por su bendita sangre que fue derramada para lavarnos, para justificarnos, para comprarnos. Y ahora nosotros tenemos que vivir como sus hijos a través de una nueva naturaleza. La expresión de victoriosa en la cual se entrega el precio completo por el pago de una deuda, la cual ningún ser humano podía haber pagado en lugar de nuestro Señor. Reitero nuevamente, la ira de Dios reclamaba un sacrificio puro, limpio, sin mancha alguna, de un ser sin pecado, el cual siendo Dios mismo se entregó para redimirnos así con su sangre, para justificarnos completamente de nuestros pecados, haciendo la paz completamente entre Dios y los hombres y dando a sí mismo la santidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice de una manera magistral. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. La justificación se obtiene, si no hubiese habido ese sacrificio en la cruz. La justificación se obtiene por medio de la fe. El tiempo de la gracia, el cual estamos viviendo, el cual el Señor lo ha dado porque a Él le plació así. Al Señor nadie lo llevó a la cruz. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 10. El Señor nos lo dice aquí claramente. Más claro que eso creo que no lo puede decir nuestro Señor. El Señor Jesús lo dice acá. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En pocas palabras, entienda esto. Cristo sufriendo en la cruz, clavado en la cruz, teniendo el poder para llamar a un ejército de ángeles y acabar con todos esos que le estaban provocando dolor, teniendo el poder para poder hacer las cosas de otra manera, Cristo no lo hizo así.
glorificando a Dios Padre en todo tiempo, glorificando a Dios Padre hasta el último minuto como su vida terrenal. Y esa es la manera como usted y yo deberíamos de vivir, glorificando a Dios Padre cada día, cada hora. La relación con Dios no es del viernes, no es del domingo de Semana Santa, no es del viernes de Semana Santa, no es del día que tengamos estudio, es de cada día tenemos que venir a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Usted está en la presencia de Dios porque Cristo con su sangre nos ha justificado de nuestros pecados. Somos imperfectos, somos pecadores, de eso tenemos que tener plena certeza. Pero una cosa es pecar. Una cosa es pecar por nuestra debilidad y otra cosa es pecar ya de una manera agrede, de una manera consciente, de una manera sabiendo que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos está diciendo que lo que estamos haciendo no está bien y a nosotros no nos importa y lo hacemos igual. Eso no es lo mismo. Debilidad es aquello que usted hace de una manera natural. Debilidad es aquello que usted hace porque su carne siempre le va a llevar a lo malo. ¿Quién puede evitar un mal pensamiento? Nadie puede evitar un mal pensamiento. Pero lo que sí puedo hacer es no darle rienda suelta al mal pensamiento. Y esa es la santidad que nosotros debemos de vivir cada día. Pedirle perdón al Señor. No venir a los pies de Cristo y decir, no venir a los pies del trono de la gracia y simplemente decir, Señor, perdóname por mis pecados. Pero sí, ¿cuáles pecados? Seamos honestos con nosotros mismos primeramente. Mire, que yo le puedo mentir a cualquier persona, pero no le puedo mentir a Dios. La cultura general dice, Dios te mira de allá del cielo, que te ve ni que nada. Dios está aquí. Dios está aquí contigo y cuando el mal pensamiento viene y usted le está dando rienda suelta a ese mal pensamiento, Dios está allí con nosotros. Entonces, nuestra naturaleza tiene que cambiar de una vez y para siempre. Una vez que por plena conciencia entendemos que es el Señor Jesucristo que pagó por el precio de nuestro pecado. Consumado es. Había un plan para salvar a la humanidad y ese plan se cumple en nuestro Señor crucificándose en la cruz. Digo crucificándose porque como el mismo Señor nos lo dijo, nadie le quitó su vida. Él la entregó de una manera voluntaria. Bendita sea la palabra del Señor. En la consumación del plan de redención de Dios, el Señor nos ha redimido, justificado y santificado, como ya lo mencioné, por medio de su sacrificio, muerte y resurrección al tercer día, sellando de una vez y para siempre el camino de la fe. Por su gracia, Él nos acepta como sus hijos. Capítulo 1 de Juan, en el versículo 12, dice que a los que le creyeron y le aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si nosotros creemos en ese sacrificio, querido amigo que nos escucha, querido amigo que quizás vaya a ver este mensaje después, no importa qué tipo de vida uno haya llevado, no importa si usted piensa, no, pero espere un segundo, yo he sido buena persona, yo he hecho muy buenas cosas, yo no soy delincuente, soy un profesional, sí, pero todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos hecho algún pecado. Y como en el Edén solo bastó una desobediencia para que todas las generaciones después nacieran con el pecado, eso es todo lo que basta para que nosotros ya no estemos en la presencia de Dios. Cuando no hemos todavía aceptado que Cristo murió en la cruz. Aceptar que Cristo murió en la cruz por el pago de nuestros pecados es por la fe. Escuchar la voz del Espíritu Santo que está llamando a arrepentimiento a cada persona que aún no lo ha hecho. Cristo quiere salvarnos. Dice la palabra ya, es lo que yo le llamo el versículo más triste de la Biblia. Dice allá en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15, y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Pero en Cristo no hay tristeza, en Cristo todo es gozo, en Cristo todo es victoria, porque Jesús es el que pagó todo en la cruz, porque Jesús es el que hizo el trabajo de redención en la cruz, porque lo que venía después era la resurrección, y la resurrección lo que nos da es la garantía de esa perpetuidad de sus promesas. La resurrección es lo que nos da la seguridad de que lo que nosotros estamos predicando acá no es vano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su derramamiento de sangre es lo que nos da la garantía de la fe.
No podríamos nosotros estar hablando de fe si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. No podríamos nosotros estar hablando de fe si el Señor no hubiese dicho, consumado es. Consumado es, el plan está listo, todo está completo. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo. La obra del Espíritu Santo de Dios, el cual, dice el Señor, os conviene que me vaya, porque así enviaré a un consolador, hablando y refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, el cual viene y nos habla a nuestra conciencia, a nuestra mente, y nos hace reconocer nuestra naturaleza. El hecho de que alguien que esté escuchando esto diga, sí es cierto, soy malo. Sí es cierto, soy mentiroso. Sí es cierto, soy pecador. Sí es cierto, es porque el Espíritu de Dios es el que está haciendo la obra, convenciéndonos de pecado, haciéndonos reconocer que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Él nos convence, Él nos estará convenciendo de pecados. Y debemos reconocer nuestra naturaleza. Es muy importante, mismo si ya hemos reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mismo si ya decimos que somos salvos, mismo si decimos que ya andamos caminando con el Espíritu de Dios, tenemos que reconocer que somos débiles y que las tentaciones siempre van a llegar. Pero dice la palabra de Dios que la muerte fue sorbida en su victoria en la cruz. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado cuando caminamos todo el tiempo en el Espíritu de Dios. El momento que venimos a alabar aquí al Señor, cantamos al Señor, le decimos al Señor que lo amamos, le pedimos perdón por nuestros pecados. Esto no es solo del día de Semana Santa, esto no es solo del domingo, esto no es solo del viernes. Cada día, hermanos, tenemos que esforzarnos por vivir esa vida, la cual el Señor espera que tengamos. Y por último, cuando el Señor consumado es una expresión de victoria. Es una expresión la cual el Señor nos está dando a entender que ya todo está hecho por Él. La salvación que Cristo ofrece es gratis para nosotros, pero tiene un precio muy alto, la preciosa sangre de nuestro Señor. Eso es lo que le costó a Dios. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ningún ser humano a través de sus propias obras puede alcanzar una relación con Dios, porque somos imperfectos, porque nacemos con una naturaleza imperfecta, porque nacemos siendo pecadores. Decía yo hace varios domingos, a ninguno de nosotros nos enseñaron a mentir. ¿Quién fue a la escuela de mentiras? Nadie, ¿verdad? Todo lo hacemos de una manera natural, nos sale. Desde que somos muy pequeños empezamos a mentir. Nacemos con esa naturaleza, nadie puede obviar eso, nadie puede decir, y hay que reconocer que somos pecadores. La palabra del Señor dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros estamos llamados para vivir en esa santidad. Los que ya nos hemos asido a la fe y a la esperanza que Cristo nos ha dado en la cruz. Cuando Cristo dice consumado es, testelestai, es una expresión de victoria, es una expresión que nos ha abierto esa puerta. La puerta no es grande, porque la palabra también enseña que hay una puerta grande y ancha, que es la que nos lleva a la perdición. Pero aquí, la puerta estrecha, la que nos lleva a la fe, la que nos lleva a reconocer nuestra naturaleza, número 1. Número 2, la que nos lleva a reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, hay que reconocer
y arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar así la fe, la cual le costó a nuestro Señor ese sacrificio lindo, el cual Él hizo en la cruz, el cual llevó a cabo de una manera perfecta, resucitando al tercer día para sellar así la transacción, y con el precio de su sangre nos redime, nos compró, nos justifica, dándonos el perdón de nuestros pecados. El Señor nos ha justificado para que ahora nosotros podamos entrar libremente al trono de la gracia y poder decir: ahora estoy caminando por la fe en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es esa fe? Miren, ya para terminar, no me quiero ir sin leer esto. Vaya conmigo a Mateo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Capítulo 16. Versículo 16. Aquí el Señor Jesucristo interroga al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro va a hacer una respuesta que es la que nos da la pauta de cuál es esa fe de la cual estamos hablando, de lo cual dijo Cristo: consumado es. Dice, versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios, que es el que está con nosotros ahora, que es el que nos convence de pecado, que es el que nos hace reconocer eso mismo que reconoció el apóstol Pedro. Es lo mismo que usted y yo quizás algún día ya lo hicimos, pero también a querido amigo que nos escucha, querido amigo que quizás nos va a ver después, querido amigo que tal vez nos está viendo en este momento. El hecho de reconocer que lo que yo estoy diciendo, puede ser que usted esté sintiendo con su cabeza y diciendo: es cierto. Es la obra del Espíritu Santo de Dios, el cual viene y nos dice y nos confronta con nuestros pecados y nos convence de nuestra maldad, para que nosotros alcancemos el trono de la gracia para recibir la misericordia de nuestro Señor, para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, poder reconocer que solamente Él es el único camino, la verdad y la vida, y que no hay ninguna otra manera, ninguna religión podrá salvarnos. Ningún grupo social podrá salvarnos. Usted podrá hacer mucho dinero en esta vida, pero con ese dinero tampoco se va a poder salvar. Usted podrá ser muy buena persona, pero tampoco se podrá salvar. Porque Cristo dijo: consumado es, tetelestai. Y con esa frase, Él es el que compró la salvación. Y Él es que por la gracia ahora lo está dando y aún es accesible para aquel que la quiera tomar. Querido amigo que nos escucha, permítame orar y déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios. Aceptar por la fe la que yo estoy hablando es aquella que dijo el apóstol Pedro: solo tú tienes palabras de vida y de salvación, porque Jesús es el único que ha dado su vida. Dice el Señor allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor no es simplemente levantar la mano o asentir con tu cabeza y decir: quizás lo que este hermano está diciendo tenga razón. Creer en Cristo no es simplemente decir: voy a ir a una iglesia. Creer en Cristo no es tampoco simplemente venir y cantar y levantar las manos. Creer en Cristo es entregarle el control de tu vida y tu corazón. Creer en Cristo es decirle: hasta aquí, ya no puedo más. Ya no puedo más. He llevado mi vida todos estos años como la manera como mejor me ha parecido. He probado por una vía, por otra y por otra y por otra, y sigo caminando y no encuentro la felicidad ni la paz. Mi paso os doy, dijo el Señor Jesús,
Y la paz que el Señor Jesús nos da no es como la que nos da el mundo. Porque la paz del mundo está basada en las cosas materiales. Las cosas materiales son volátiles. Las cosas materiales, hoy usted tiene dinero y mañana está quebrado. El dinero no da la felicidad a nadie. Solamente Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llegará al Padre sino a través de Él. Y el día que lleguemos al juicio de Dios y decir, y contento levantar mi mano y decir amén a mi nombre, porque estaremos en ese libro de la vida. Y para estar en el libro de la vida yo necesito reconocer que soy un pecador, que debo de arrepentirme de mis pecados, y que nada de lo que yo pueda hacer en esta vida, puedo lograr esa relación con Dios que solamente Jesús abrió en la cruz para mí y para usted. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque un día tú te diste en la cruz, Señor, para derramar tu preciosa sangre, Señor. Para decir, Padre Santo, que nos amas, Padre. Tu palabra dice que tú nos has amado, Señor. Tu palabra también nos enseña, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, que no te amamos porque seamos nosotros quienes realmente te hayamos elegido a ti, sino que tú nos amaste de una manera incondicional, Padre. Que eres tú quien lo dio todo por nosotros en la cruz, para alcanzar el perdón de los pecados. No importa, yo no sé, amigo que nos está escuchando, no importa cómo has llevado tu vida hasta este día, o no importa si nos estarás oyendo después, y digas y reconozcas que tu vida no ha estado realmente como Dios lo espera, que tu vida no ha estado en santidad, que tu vida no ha ido por el buen camino. Pero solo Cristo te puede dar la salvación y la vida eterna. Y si tú reconoces hoy que eres un pecador y que necesitas alcanzar y tocar el trono de la gracia, para alcanzar así la misericordia del Señor, Cristo en la cruz nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Él se entregó por nosotros para ahora tener esa libertad. La puerta aún está abierta. Así como en el tiempo de Noé se anunciaba la condenación y la puerta estaba abierta, pero en un momento Dios cerró la puerta y nadie más pudo entrar por ella. Hoy día yo te invito a que tomes tu decisión por Cristo, a que reconozcas que eres un pecador, que no hay nada en este mundo que puedas hacer para alcanzar la salvación ni la vida eterna, y que solo Dios puede darnos ese regalo de vida. Sí, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre, te pido, Señor, por cada persona que nos está oyendo. Si has hecho esta oración, te pido que nos lo puedes hacer saber a través de los medios sociales. Puedes encontrar nuestros contactos, puedes escribirnos, y con mucho amor y con mucho gusto te podemos ayudar en tu decisión. Querido hermano que nos has escuchado esta noche también, tú que dices ya haber aceptado al Señor Jesucristo, tú que dices que ya has reconocido que eres un pecador, el Señor en el derramamiento de su sangre no solo nos dio el perdón de pecado, no solo nos ha justificado, sino que también nos ha dado la santidad. Y el Señor nos está llamando a vivir de una manera santa, de una manera irrevocable, porque el Señor viene por sus santos, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por una iglesia pura, limpia, la cual Él mismo compró y justificó. Y cada día vengamos a la presencia del Señor reconociendo nuestros pecados, reconociendo que por mucho que nos esforcemos, siempre vamos a cometer un error. Pero el Señor es fiel y justo para perdonar. El Señor es fiel y justo cuando confesamos nuestros pecados. Pídele perdón cada día al Señor. No vengamos al Señor en una actitud soberbia. No vengamos al Señor en una actitud deshonesta. Reconozcamos nuestras faltas delante de Dios Todopoderoso, el Eterno, el único que nos puede perdonar y salvar.
Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nos limpies, Señor, y que nos guardes, Padre. Gracias, Padre, por ese sacrificio lindo, Señor, que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre. Alabe a nuestro Señor Jesucristo. Alábelo con todo su corazón. Consumado es la obra en la cruz. Nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y si usted ya se ha sido a esa salvación, dígale al Señor con su corazón. Alabe al Señor con su corazón. Esto es una celebración de victoria. No venimos aquí a celebrar la derrota. No venimos aquí a celebrar una muerte, porque el Señor, si bien es cierto, como hombre murió, pero Él vive para siempre. Dijo el ángel a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre? Póngase de pie y dígale al Señor: solo a Él. Yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Amor es aquel que Dios mostró al crear cielo, vida, tierra y mar. Grande amor puedo ver en la risa infantil. Grande amor, grande amor, grande amor en la estrella al titilar, en la fuente que danza mi cantar. Grande amor puso Dios en toda su creación. Grande amor, grande amor. Por gracia es que soy salvo. En amor ya no hay temor, la gracia del Señor es siempre fiel. Es Cristo mi fortaleza, mi auxilio en tribulación. Grande amor, grande amor. Grande amor en el aire matinal, grande amor en el agua y su brotar, grande amor en la sangre de mi buen Jesús. Grande amor, grande amor, grande amor.